Recuerdos de mi vida no es solo una autobiografía, sino una ventana al alma de uno de los más grandes científicos de la historia, Santiago Ramón y Cajal. En este relato, Cajal nos lleva de la mano a través de su niñez, su descubrimiento de la ciencia, y su incansable búsqueda de la verdad en los misterios del cerebro humano. Cada página refleja no solo sus triunfos y descubrimientos, sino también sus dudas, sus reflexiones filosóficas y su visión de la ciencia como un esfuerzo colectivo. En esta obra, Cajal no solo cuenta su vida, sino que ofrece una profunda meditación sobre el rol del investigador en la sociedad y la relación entre el conocimiento y la humanidad. Sus recuerdos, impregnados de humildad y pasión, siguen resonando hoy, como un faro para futuras generaciones de científicos y soñadores. Capítulo 1. La infancia y la formación inicial. Mi infancia fue una época que, aunque marcada por la sencillez, estuvo impregnada de experiencias que, sin que yo lo supiera entonces, forjarían las bases de la vida que después desarrollaría. Crecí en un hogar humilde, rodeado por las montañas de Aragón, un paisaje que parecía un refugio para mis pensamientos más solitarios y mis sueños más inquietos. Desde muy joven, tuve una visión profunda del mundo que me rodeaba. La naturaleza, en su esplendor y en su crudeza, me enseñó que todo tiene un propósito, que en lo más diminuto existe una razón de ser, un misterio esperando ser desvelado. Recuerdo a mi madre, una mujer de carácter firme y visión clara, siempre alentando mis estudios. Su amor por la lectura y la contemplación de la belleza que se escondía en las pequeñas cosas fue algo que me impactó profundamente. De ella heredé la inquietud por la ciencia, aunque en aquellos días no sabía que la ciencia se convertiría en mi gran pasión. Mi padre, por otro lado, aunque no tan inclinado al estudio como mi madre, fue un hombre de grandes valores, preocupado por la educación y la moral de sus hijos, y sobre todo, un hombre que no me dejaba olvidar que el trabajo arduo y la perseverancia son esenciales para el éxito. Desde muy temprana edad, la escuela se convirtió en mi refugio. La disciplina y la dedicación a los estudios eran mis pilares. No me interesaba, como a otros niños, correr o jugar. Prefería estar en mi rincón, leyendo o reflexionando sobre las maravillas del mundo natural. Fue en este ambiente donde comencé a descubrir los primeros vestigios de mi vocación. Recuerdo que, a pesar de mi timidez, me fascinaba especialmente la biología. Aunque los conocimientos de la época eran limitados, el simple hecho de observar un insecto, una planta o una piedra me parecía un acto de conexión con algo más grande, con el misterio de la vida misma. No fue hasta que llegué a la Universidad de Zaragoza, que pude comenzar a desarrollar mi educación formal en el campo de la medicina, que la ciencia me mostró su verdadera grandeza. Fue allí donde empecé a entender la magnitud del cuerpo humano, ese conjunto de estructuras tan perfectamente diseñadas que parecían, a mi juicio, la obra de una mente superior. Mis estudios de anatomía fueron reveladores, pero lo que realmente me cautivó fue la manera en que los conocimientos científicos sobre el cuerpo humano comenzaban a entrelazarse con mi propia curiosidad por entender el funcionamiento de la mente. Las primeras lecciones sobre los nervios y los músculos me sembraron la semilla de lo que sería una pasión interminable: el estudio del sistema nervioso. En este punto de mi vida, sentía una enorme atracción por todo lo relacionado con las ciencias naturales. Sin embargo, los límites de los conocimientos disponibles y las corrientes científicas de la época aún no me permitían vislumbrar lo que sería mi contribución al campo. Aún así, mis años de formación en Zaragoza fueron cruciales. Fueron los años en que, quizás sin saberlo, comencé a formarme como el hombre que, más adelante, habría de mirar al microscopio y descubrir un mundo invisible para la mayoría de los mortales. No obstante, mis primeros años en la universidad no estuvieron exentos de desafíos. Mi carácter introspectivo a menudo me hacía sentir aislado, distante de los demás. Durante esos años, tuve que luchar con mis propios miedos y dudas. ¿Sería yo capaz de seguir adelante con mi carrera? ¿Sería capaz de hacer un descubrimiento que dejara huella en la historia? Esas preguntas me acompañaban día tras día. Pero con cada lección, con cada página leída, la certeza de que la ciencia era mi destino se iba forjando dentro de mí, aun cuando la inseguridad seguía siendo un compañero constante. Hubo momentos de desconcierto y de agotamiento, especialmente cuando sentí que mis esfuerzos no eran suficientes, que mi trabajo no marcaba ninguna diferencia. Sin embargo, la paciencia fue mi mayor aliada. La capacidad de perseverar, de seguir estudiando sin importar las dificultades o los fracasos, fue lo que me permitió llegar al siguiente paso en mi vida: mi traslado a Madrid, donde mi formación alcanzaría nuevas alturas. Al reflexionar sobre mis primeros años,
sobre esa época llena de dudas y esperanzas, me doy cuenta de que fueron las experiencias de mi niñez y adolescencia las que me formaron, las que me enseñaron a no rendirme, a seguir adelante incluso cuando las circunstancias no eran las más favorables. En mi interior, la ciencia se convirtió en una pasión que nunca se extinguiría, en una búsqueda constante por desentrañar los secretos de la vida. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de embarcarme en un viaje de descubrimiento que cambiaría no solo mi vida, sino también la de todos aquellos que se beneficiarían de mis descubrimientos. Años más tarde, al mirar atrás, estos primeros pasos en la ciencia se presentan ante mí como el principio de un viaje mucho más grande de lo que jamás imaginé. Pero todo comenzó en mi infancia, en esos días de soledad en las montañas, cuando la naturaleza y la curiosidad se unieron en una danza de descubrimiento que no habría de cesar. Capítulo 2. El despertar a la ciencia, mis primeros estudios. En los días de mi niñez, la curiosidad era mi compañera constante, y aunque mi familia no poseía grandes riquezas materiales, la riqueza de conocimiento que me ofrecían mis libros y el ejemplo de mi madre eran más que suficientes para alimentar mis inquietudes. Mi padre, quien me enseñó a apreciar el valor de la educación, solía decir que, en este mundo, los estudios no solo proveen de una profesión, sino que nos dan la capacidad de comprender lo que hay más allá de lo evidente. Y fue este consejo el que, sin que yo lo supiera, daría forma a todo mi camino hacia la ciencia. El despertar a la ciencia fue un proceso gradual, casi como el lento ascenso del sol en la mañana, que poco a poco ilumina un paisaje hasta entonces desconocido. El primer destello de esa fascinación por el mundo natural se produjo cuando, en los primeros años de mi vida escolar, tuve acceso a los primeros libros de ciencias que mi madre había conseguido para mí. Recuerdo aquellos libros de anatomía, de biología, con sus dibujos meticulosamente detallados que mostraban las complejas estructuras del cuerpo humano, de los animales y las plantas. Miraba esas ilustraciones con una mezcla de asombro y ansiedad, preguntándome cómo era posible que todo esto estuviera tan perfectamente diseñado, tan interconectado. La observación del mundo que me rodeaba se convirtió en mi pasatiempo favorito. Recorría los campos cercanos a mi casa, contemplando el vuelo de las aves, la manera en que las plantas crecían, cómo los insectos interactuaban entre sí. A cada paso, mi mente se llenaba de preguntas, y era entonces cuando decidí que quería entender más a fondo el porqué de todo aquello. Sin embargo, no fue hasta que ingresé en la escuela secundaria que el concepto de la ciencia comenzó a adquirir una forma más clara y estructurada en mi mente. Fue en la escuela donde conocí a mis primeros maestros que, más allá de transmitir conocimientos, lograron despertar en mí una pasión por la investigación. Uno de esos maestros, que más tarde recordaría con gratitud, fue mi profesor de anatomía, un hombre serio pero con una profunda sabiduría que no solo nos enseñaba los nombres de los músculos y huesos, sino que nos invitaba a reflexionar sobre el significado de esos nombres, sobre el papel fundamental que jugaban en el funcionamiento del cuerpo humano. Fue él quien me presentó la idea de que el cuerpo no es solo un conjunto de partes que funcionan de manera aislada, sino un sistema altamente organizado, cuya perfección solo podía explicarse a través de la ciencia. Sus clases no eran simples lecciones. Eran pequeñas lecciones de vida que me hacían pensar más allá de lo visible. En aquel entonces, el microscopio era una herramienta que solo unos pocos afortunados podían utilizar. A pesar de mi deseo por conocer más sobre el cuerpo humano, la escasez de recursos me impedía acceder a los avances más recientes. Sin embargo, la pasión por aprender y la determinación por encontrar respuestas me impulsaron a seguir investigando en los pocos recursos que tenía a mi disposición. Leía todo lo que caía en mis manos y observaba cuanto podía, aunque muchas veces mis observaciones parecieran limitadas por las herramientas rudimentarias de la época. Fue también en la secundaria donde empecé a desarrollar una fascinación por la historia de la medicina y la ciencia. Mis estudios de los grandes descubrimientos de figuras como Leonardo da Vinci, Galileo Galilei y Darwin me hicieron ver que la ciencia no era solo una disciplina aislada, sino un largo camino recorrido por innumerables personas a lo largo de los siglos, que, con valentía y dedicación, habían dejado su huella en la humanidad. Fue entonces cuando comprendí que mi sueño no debía limitarse a ser solo un estudiante más, sino a contribuir, en la medida de mis posibilidades, al progreso de la ciencia. Mi destino se estaba formando lentamente, pero con cada nuevo conocimiento, el camino se volvía más claro, aunque a veces incierto. La transición de la escuela secundaria a la universidad fue un salto fundamental en mi vida. Fue en Zaragoza donde, por fin, pude ingresar en la Facultad de Medicina, un paso que cambiaría el curso de mi existencia. La llegada a la universidad fue una experiencia abrumadora.
Allí, rodeado de libros, de conocimientos y de jóvenes brillantes, me sentí como un náufrago en un océano de posibilidades. No obstante, pronto comprendí que aquel nuevo entorno estaba lleno de desafíos y, sobre todo, de oportunidades. Fue en Zaragoza donde mi amor por la ciencia comenzó a tomar forma definitiva. En mis primeros años universitarios, fui introducido en las ciencias experimentales y en las técnicas de laboratorio que permitían a los científicos observar lo que estaba más allá de la vista humana. La imagen del microscopio, que antes solo existía en mi mente como una herramienta lejana, se volvió una realidad. Los primeros momentos en el laboratorio, rodeado de tubos de ensayo, microscopios y otros instrumentos de investigación, fueron momentos de gran emoción. Cada vez que lograba observar una célula, una fibra muscular, una gota de sangre bajo el microscopio, sentía que estaba descubriendo un mundo completamente nuevo, un mundo que estaba más allá de la superficie de las cosas. En aquellos días, mis estudios estaban profundamente centrados en la anatomía y la fisiología. Me atraía especialmente el estudio del sistema nervioso, esa red invisible que parecía controlar todo el cuerpo humano. Sin embargo, a medida que profundizaba en mis estudios, me daba cuenta de que la ciencia, más que una disciplina académica, se estaba convirtiendo en una forma de vida. La pasión por el conocimiento, el deseo de entender lo que parecía inalcanzable, comenzó a envolverme completamente. Fue entonces cuando comencé a soñar con ser un científico, un hombre que no solo se limitara a estudiar las teorías existentes, sino que desafiara los límites del conocimiento, que descubriera nuevas ideas y explicaciones. Aunque no comprendía completamente el alcance de mi propia vocación, sabía que algo me impulsaba a continuar, a seguir adelante en este camino que, aunque incierto, se sentía más adecuado a mi ser que cualquier otro. Este fue, sin duda, el periodo más formativo de mi vida, en el que descubrí no solo mi pasión por la ciencia, sino también el verdadero significado de la investigación. La ciencia no era solo un campo académico para mí, sino un espacio en el que podía poner a prueba mis ideas, cuestionar lo que me decían y, a través de la observación y la experimentación, tratar de entender el mundo que me rodeaba. Esta necesidad de entender, de descubrir, se convirtió en el motor de mi vida, en el latido constante de mi corazón que me impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido. La ciencia se convirtió en mi pasión, en mi razón de ser, y fue en ese despertar que comencé a vislumbrar el camino hacia los descubrimientos que más tarde marcarían mi legado. Capítulo 3. La visión de la neurología y el desafío de lo desconocido. A medida que mis estudios avanzaban, un campo particularmente capturó mi atención: el estudio del sistema nervioso. El cerebro, esa masa delicada y misteriosa que controlaba el cuerpo humano, me parecía el órgano más intrigante de todos. Como un conjunto de células y fibras podía generar pensamientos, emociones y recuerdos, cómo se coordinaban las funciones del cuerpo con esa estructura tan compleja, era un enigma que me desbordaba. En mi mente, se desataba un impulso irrefrenable de entender los mecanismos que daban vida a la mente humana, un impulso que se convirtió en mi obsesión. Recuerdo el primer día que me adentré en este terreno, un campo aún joven en la ciencia. Era una tarde lluviosa en la universidad, cuando el profesor, con su voz grave y serena, nos habló de la neurociencia y de los grandes avances que se estaban haciendo en el mundo. Para ese momento, los descubrimientos en el ámbito de la fisiología del sistema nervioso aún eran rudimentarios y plagados de misterios. Las teorías sobre la transmisión nerviosa, las conexiones entre las células y cómo el cerebro gestionaba nuestras emociones y percepciones, eran tentativas, imprecisas y, en muchos casos, hasta especulativas. Sin embargo, todo esto no hizo más que avivar mi deseo de adentrarme en lo desconocido. En ese momento, algo en mi interior cambió. Me di cuenta de que la verdadera ciencia estaba en la experimentación, en ir más allá de lo que se sabía, en desentrañar lo oculto. En mi mente se formó una imagen vívida: el estudio de las células nerviosas, la comprensión de sus conexiones, el modo en que un pensamiento era capaz de provocar una reacción física, como una emoción podía alterar la fisiología del cuerpo. Todo eso se tornó en un reto apasionante. Mis primeros pasos en este nuevo mundo fueron humildes. Comencé a estudiar todo lo que caía en mis manos: textos sobre la anatomía del cerebro, tratados de fisiología y las primeras investigaciones sobre la comunicación entre las células nerviosas. Sin embargo, lo que más me impresionó fueron los experimentos y descubrimientos de científicos contemporáneos, que trabajaban con microscopios cada vez más sofisticados, logrando observar la estructura y el comportamiento de las células cerebrales con una claridad nunca antes vista.
En mis días de estudiante, las aulas de laboratorio se convirtieron en mi refugio. Allí pasaba largas horas, a menudo por la noche, buscando respuestas a preguntas que para muchos pasaban desapercibidas. Observaba las preparaciones de tejidos nerviosos bajo el microscopio, analizaba los resultados de los experimentos y reflexionaba sobre lo que había visto. A veces, mis experimentos no daban resultado alguno, pero la frustración no me detuvo. Sabía que la ciencia, como la vida misma, estaba llena de fracasos que debían ser abrazados para llegar a comprender algo nuevo. Fue en uno de esos momentos de incertidumbre, durante una de mis primeras experiencias trabajando en un laboratorio de investigación, cuando la importancia del trabajo científico me quedó claro. Estábamos analizando la propagación de los impulsos nerviosos en un nervio periférico, un tema relativamente simple en teoría, pero sumamente complejo en la práctica. Aquel día, tras varios intentos fallidos, logré observar algo que me dejó sin aliento. Un pequeño pero claro indicio de que la transmisión nerviosa podía ser más rápida de lo que habíamos supuesto. Algo en mi interior me dijo que lo que veía era solo el principio de una revelación más grande, algo que cambiaría la forma en que los científicos veían el cerebro. Pero entonces, como ocurre con los descubrimientos más grandes, me di cuenta de que solo había arañado la superficie de un océano infinito de preguntas. El desafío de entender cómo funcionaba el cerebro seguía siendo tan grande como siempre, pero ahora sentía que tenía una brújula, la experimentación. Los avances eran lentos y a menudo frustrantes, pero con cada pequeño paso hacia adelante, la ciencia avanzaba y yo, como parte de ella, también lo hacía. Cada pregunta que surgía me abría una puerta hacia nuevas investigaciones, y cada respuesta obtenida solo planteaba más incógnitas. Durante estos años de estudios en la universidad, mi relación con los profesores y colegas se fue transformando. Algunos me veían como un joven entusiasta, con más ideas que conocimientos, otros, como un colega en ciernes, al que se podía confiar la responsabilidad de realizar experimentos complejos. Con el paso del tiempo, comencé a sentir una profunda admiración por aquellos que habían llegado antes que yo, por aquellos pioneros de la ciencia que, sin las herramientas y recursos que yo tenía, habían sido capaces de realizar descubrimientos extraordinarios. Uno de esos pioneros fue Santiago Ramón y Cajal, un nombre que, en mis primeros años, resonaba como una especie de mito, alguien a quien aspiraba a igualar. Su trabajo sobre la estructura del cerebro y el sistema nervioso había abierto un camino completamente nuevo en la neurociencia. Su descubrimiento de que el cerebro estaba compuesto por células nerviosas individualizadas, y no por una red continua como se pensaba antes, cambió por completo la comprensión de la fisiología del cerebro. Lo que más me impresionaba de Cajal no era solo la exactitud de sus descubrimientos, sino su dedicación. En sus escritos, relataba sus largas noches de trabajo, sus fracasos, sus dudas, y cómo todo eso se traducía en una incansable búsqueda del conocimiento. De él aprendí que la ciencia no es solo una cuestión de éxito, sino de perseverancia, de la capacidad de continuar buscando respuestas incluso cuando el camino parece incierto. A lo largo de mis años de formación, fui aprendiendo también la importancia de las conexiones, de las colaboraciones. El trabajo científico, por mucho que sea el esfuerzo de un individuo, siempre se ve enriquecido por el intercambio de ideas, por la cooperación entre mentes brillantes. En las discusiones en clase, en las charlas con mis colegas, descubrí que mis ideas podían ser desafiadas y mejoradas. Este espíritu de colaboración fue una de las enseñanzas más valiosas que recibí, y que seguiría aplicando durante toda mi carrera. A medida que mi comprensión del sistema nervioso se profundizaba, también lo hacía mi admiración por la complejidad del ser humano. El cerebro, con su inmensa capacidad de almacenar información, procesar pensamientos y generar emociones, parecía un universo en sí mismo. Sin embargo, a pesar de los avances, siempre había algo que me desconcertaba: el enigma de la conciencia. ¿Qué era lo que nos hacía conscientes de nuestra existencia? ¿Cómo es que una maraña de células y conexiones podía dar lugar a la experiencia subjetiva de estar vivo, de ser quien somos? A lo largo de los años, mis investigaciones, mis descubrimientos, mis fracasos y mis logros fueron sumando una pieza más al rompecabezas de la neurología. No obstante, el mayor desafío seguía siendo el mismo: comprender cómo esa compleja estructura llamada cerebro era capaz de hacer algo tan milagroso como la conciencia humana. Pero ese desafío no me desanimaba. Al contrario, me impulsaba a seguir adelante, a seguir buscando respuestas en un mundo lleno de preguntas, a seguir indagando en la vastedad de lo desconocido.
La ciencia, entendí, no se trataba de encontrar respuestas definitivas, sino de comprender el viaje, de aprender cada día más sobre lo que nos rodea y sobre lo que somos. En aquel momento, ya no me veía como un simple estudiante, sino como un explorador en un vasto océano de conocimientos. El camino de la ciencia era arduo, lleno de desafíos, pero también estaba iluminado por la esperanza de que cada paso que daba me acercaba más a una comprensión más profunda de la vida y la mente humana. Capítulo 4. El despertar de una pasión, el microscopio y la observación científica. Durante aquellos años de estudios intensos y experimentaciones que, al principio, parecían no tener fin, una herramienta, un aparato, se fue convirtiendo en mi mejor aliado. El microscopio. Este pequeño aparato, que había despertado la curiosidad de científicos y médicos durante siglos, fue para mí una ventana hacia lo invisible, un portal hacia el interior del cuerpo humano, ese mundo que hasta entonces solo podía imaginar. Lo que al principio era solo una herramienta, se convirtió, con el tiempo, en mi compañero constante, en mi medio de comunicación con los secretos de la biología, y más particularmente, con los misterios del sistema nervioso. Recuerdo mi primer encuentro con el microscopio. Era un objeto extraño para mí en esos días, uno de esos aparatos de apariencia compleja que, al ser observado de lejos, parece más un aparato de magia que una herramienta científica. Estaba instalado en el centro de un pequeño laboratorio, rodeado de frascos, tubos de ensayo y otros objetos que conformaban el caos ordenado de la ciencia. Mi profesor, que me introdujo a su uso, me habló de la importancia de este artefacto y de cómo había revolucionado la forma en que la humanidad percibía el mundo. Con una mirada sabia, casi paternal, me indicó cómo ajustarlo, cómo observar con paciencia y, sobre todo, cómo interpretar lo que veía a través de las lentes. El microscopio se convirtió en un portal a un universo completamente nuevo. Al principio, todo parecía una confusión de formas, una maraña sin sentido de estructuras que se movían y se entrelazaban sin un orden aparente. Sin embargo, pronto entendí que el desafío era aprender a ver más allá de lo evidente, a encontrar el significado oculto en la complejidad. Fue entonces cuando la mente de un científico se mostró en todo su esplendor. El arte de observar, de distinguir patrones y de dar sentido a lo que la naturaleza parecía esconder tras capas de complejidad. Mis primeras experiencias con el microscopio no fueron fáciles. Las imágenes que aparecían en el lente no eran claras, el foco se desajustaba constantemente, y las muestras se desmoronaban bajo el análisis. Era un proceso de ensayo y error, de frustración y paciencia, pero, como ocurre en todo campo de estudio, la perseverancia me llevó a una comprensión más profunda. Con el tiempo, aprendí a manipular el aparato con mayor destreza, y las imágenes comenzaron a cobrar sentido. Pude distinguir las estructuras de las células, las fibras nerviosas, y las complejas redes que formaban el sistema nervioso, un mundo completamente ajeno a la percepción humana común. Lo que más me impresionaba era la velocidad a la que el conocimiento se expandía. Cada vez que lograba enfocar adecuadamente una muestra, aparecía ante mí un universo desconocido. Me encontré ante los secretos del cuerpo humano que habían permanecido ocultos durante siglos, la sinapsis, los axones, las dendritas. Y sobre todo, la comprensión de cómo esas diminutas estructuras podían dar lugar a algo tan grandioso como la conciencia, los pensamientos y las emociones. Cada observación era una revelación, una pequeña chispa de comprensión en medio de un mar de ignorancia. En aquellos momentos de observación, sentía una conexión profunda con los científicos que me habían precedido, especialmente con los que habían revolucionado el estudio de la neurociencia. Santiago Ramón y Cajal, cuyo trabajo había sido pionero en el campo de la neurología, había logrado observar la arquitectura del cerebro de una manera que nadie antes había sido capaz de hacer. Había descrito las conexiones entre las neuronas con una claridad impresionante, utilizando el microscopio para desvelar los misterios del cerebro. Su trabajo, lleno de detalle y precisión, me inspiraba a continuar, a ser meticuloso en cada observación, a buscar, incluso en lo más pequeño, la respuesta a los grandes interrogantes que se me presentaban. Los días en el laboratorio se convirtieron en un viaje sin fin, un constante ir y venir entre el conocimiento y la incertidumbre. En cada muestra que preparaba, en cada tejido que observaba, me enfrentaba a la complejidad de la vida. Sentía que no solo estaba estudiando células y fibras nerviosas, sino que estaba desentrañando los hilos que tejían nuestra existencia. A veces, las horas pasaban sin que me diera cuenta, inmerso en ese microcosmos, completamente absorto en la tarea de descifrar los secretos del cuerpo humano.
La ciencia, en esos momentos, se transformó para mí en una especie de meditación profunda, una búsqueda incesante que iba más allá de la mera acumulación de conocimientos. En mis días de investigación, me enfrentaba a algo más que simples datos y observaciones. En muchos momentos, sentía que el microscopio no solo me mostraba células, sino que me revelaba algo mucho más grande, la fragilidad y la complejidad de la vida misma. Ver cómo las células se comunicaban entre sí, cómo las señales se transmitían a través de la sinapsis, cómo los impulsos nerviosos viajaban a través del cuerpo, era como asistir a una sinfonía de la naturaleza, un concierto que se desarrollaba en lo más íntimo de nuestro ser. Cada impulso nervioso, cada conexión, parecía tener un propósito, una función, una razón de ser. Y, al observarlo con detenimiento, comprendí que el misterio de la vida era mucho más grande que cualquier descubrimiento individual. Mis experiencias con el microscopio también me llevaron a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la ciencia misma. La observación microscópica no solo era un proceso de ver, sino de interpretar, de darle sentido a lo que parecía carecer de él. La ciencia, me di cuenta, era una búsqueda constante de patrones, de conexiones que parecían existir solo en la mente de los investigadores. A veces, lo que parecía ser un error en el experimento resultaba ser una clave importante, una pista hacia un descubrimiento mayor. En este sentido, el trabajo científico no solo era un proceso técnico, sino también una actividad creativa, una forma de arte. Era un diálogo constante entre el investigador y la naturaleza, un intercambio en el que ambos, el hombre y el mundo, se influían mutuamente. El microscopio también me enseñó a apreciar la paciencia, una virtud que, aunque valorada en la vida, se torna indispensable en el mundo científico. Los descubrimientos, por lo general, no surgen de manera inmediata. Son el resultado de un proceso lento y meticuloso, de horas, días y semanas de trabajo. Sin embargo, en medio de este trabajo arduo, la satisfacción de un hallazgo, por pequeño que fuera, era indescriptible. Era como si, en ese momento, el universo se abriera ante mí, revelando una fracción de su vasto e intrincado diseño. En mis años de estudios, llegué a comprender que el microscopio no solo era una herramienta científica, sino también un símbolo del esfuerzo humano por comprender lo incomprensible. Cada observación me acercaba un paso más a ese misterio, a esa realidad invisible que se encontraba en el corazón mismo de la vida. Pero también comprendí que, por más que observara, por más que experimentara, siempre habría algo más allá, algo que escaparía a mi comprensión. La ciencia, entendí, es un viaje interminable, una travesía que nunca deja de asombrarnos. Finalmente, a medida que avanzaba en mis estudios, comprendí que el microscopio no solo me daba la capacidad de ver, sino que me proporcionaba una nueva forma de mirar el mundo. Y esa forma de mirar, cargada de curiosidad, de asombro y de pasión por el conocimiento, se convertiría en el motor que impulsaría toda mi carrera científica, una carrera dedicada a desvelar los secretos de la mente humana y, más allá de eso, a entender el profundo misterio de la vida misma. Capítulo 5. La guerra interior. La lucha por el entendimiento de la mente humana. La mente humana, esa vasta extensión de pensamientos, emociones y percepciones que se entrelazan en un flujo constante, se convirtió en mi siguiente gran desafío. Tras haber penetrado los secretos más intrincados de la biología, mi mirada se volvió hacia el terreno aún más inexplorado de la psique humana. A medida que avanzaba en mis estudios, me daba cuenta de que, si bien había logrado desentrañar los misterios de la estructura cerebral, aún me enfrentaba al enigma más complejo de todos. Cómo las neuronas y sus conexiones podían dar lugar a lo que llamamos conciencia, a los pensamientos, los sentimientos y las decisiones que nos definen como seres humanos. En ese momento, mi trabajo adquirió un carácter diferente, casi filosófico. Sabía que para llegar a comprender cómo la mente humana se formaba, debía adentrarme en un territorio que requería no solo la observación microscópica, sino también la introspección, la reflexión profunda y la comprensión de los límites del conocimiento humano. Había una guerra interior que debía librar, la lucha por entender no solo el cuerpo humano, sino también los mecanismos que originan las ideas, las pasiones y la esencia misma de nuestra identidad. La visión mecanicista que la ciencia había impuesto sobre el cuerpo humano comenzaba a desmoronarse ante el enigma de la conciencia. La idea de que el cerebro era solo una máquina perfecta de intercambio de información entre sus células parecía simplista cuando me enfrentaba a los profundos misterios de la mente. Los estudios de la anatomía del cerebro eran esenciales, por supuesto, pero pronto me di cuenta de que no bastaba con analizar sus componentes biológicos.
Tenía que encontrar un vínculo entre el cuerpo y la mente, un puente entre la materia y lo inmaterial, una explicación que, aunque lógica, no relegara el alma humana a una serie de reacciones químicas. Era una batalla en la que las respuestas no llegaban con facilidad. Cada vez que pensaba haber tocado una fibra sensible del entendimiento, un nuevo misterio se revelaba ante mí. En los pasillos oscuros del laboratorio, el crisol de mis ideas se calentaba, y me encontraba luchando contra mis propias limitaciones. Mi mente, la misma que trataba de comprender el funcionamiento del cerebro, se sentía a menudo desbordada por las preguntas que me atormentaban. ¿Cómo era posible que las conexiones entre las neuronas generaran algo tan complejo como los sentimientos humanos? ¿Cómo las estructuras anatómicas podían dar lugar a algo tan efímero como la conciencia de uno mismo? En esta etapa de mi investigación, sentí que me encontraba ante un abismo insondable. Cada pequeño hallazgo, por importante que fuera, me hacía darme cuenta de lo mucho que me quedaba por descubrir. Cada avance me mostraba que, en lugar de acercarme al final de mi investigación, me encontraba apenas al principio. Había tanto que aprender, tanto que explorar. En mis noches solitarias en el laboratorio, la sensación de pequeñez ante el vasto misterio de la mente humana se hacía más intensa. A menudo, me encontraba en un mar de dudas, buscando respuestas que parecían escapar de mis manos, al igual que las olas del océano que se desvanecen al alcanzar la orilla. Pero a pesar de los momentos de incertidumbre, había algo que me mantenía firme, la fascinación que sentía por la mente humana. Cada día, con cada nueva observación, entendía un poco más sobre la increíble complejidad de lo que somos. Descubrí, por ejemplo, que las emociones no solo eran reacciones, sino estados mentales profundamente conectados con nuestras percepciones, experiencias y recuerdos. A través de las conexiones neuronales, un recuerdo de la infancia podía desencadenar una reacción emocional, un miedo o una alegría. Los pensamientos, tan fugaces y a menudo tan desordenados, eran el resultado de una red de interacciones neuronales que se entrelazaban como hilos invisibles. Fue en este punto cuando comencé a entender la importancia de la psicología como disciplina dentro de la ciencia. Aunque el cerebro y sus funciones eran fundamentales, la mente requería un enfoque diferente. Tenía que estudiar no solo las células, sino también las experiencias y las relaciones que definían la percepción de uno mismo. La mente no era solo un conjunto de sinapsis activas, sino un espacio donde se procesaban las vivencias, donde se forjaban las emociones, y donde la conciencia tomaba forma. Comprendí que la neurología y la psicología, aunque relacionadas, debían ser tratadas por separado, pues una se ocupaba de las bases físicas del cerebro, y la otra del reino inmaterial de la mente. Era un aprendizaje lento, pero cada fragmento de conocimiento adquirido parecía iluminar un rincón oscuro en mi comprensión de la naturaleza humana. Los primeros estudios de la psique humana, que en su mayoría se centraban en el comportamiento observable, fueron superados por las nuevas teorías que se acercaban al estudio de la mente y sus procesos internos. La neurociencia, aunque aún en sus primeras etapas, comenzaba a abrirse camino en este terreno inexplorado. La ciencia avanzaba, y yo, con ella, me veía más comprometido que nunca a seguir desentrañando los secretos que se escondían tras cada pensamiento, cada emoción y cada acción humana. En medio de esa búsqueda incesante, una verdad se impuso ante mí con una claridad rotunda. La mente humana era un enigma no solo para los científicos, sino para los filósofos, los artistas y los mismos seres humanos. Nadie podría jamás comprenderla por completo. El misterio de cómo las neuronas podían dar lugar a la conciencia, al pensamiento y a la autopercepción, seguiría siendo uno de los mayores desafíos del conocimiento humano. Sin embargo, esa dificultad no era un obstáculo, sino un motor que impulsaba mi curiosidad, mi deseo insaciable de seguir buscando respuestas, incluso cuando sabía que nunca podría alcanzarlas por completo. Así, mi guerra interior continuó. Cada vez que sentía que alcanzaba una respuesta, una nueva pregunta surgía. Cada hallazgo me llevaba a nuevas preguntas, y cada pregunta era una invitación a adentrarme más en los misterios de la mente humana. La lucha por entender no era solo un ejercicio académico, sino una batalla personal, un desafío que me definía y que me empujaba a seguir adelante, a nunca detenerme en mi búsqueda de la verdad. Y aunque sabía que la respuesta final nunca llegaría, comprendí que esa búsqueda, esa incansable lucha por comprender, era en sí misma el verdadero sentido de mi trabajo. En el fondo, mi misión era no solo descubrir, sino también aprender a vivir con la incertidumbre, a aceptar que el misterio es parte integral de nuestra existencia.
La mente humana, ese vasto territorio aún desconocido, seguiría siendo mi gran desafío. Y cada día, al despertar, me enfrentaría de nuevo a la incógnita de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Aunque no podría resolver todos los misterios, el camino en sí era lo que me daría sentido, el verdadero propósito de mi vida como científico. Capítulo 6. El impacto de la investigación científica en el alma humana. Tras meses de intensa reflexión y observación, mi mente continuó su búsqueda incesante por comprender la mente humana. En esta nueva etapa de mi vida como científico, descubrí que la investigación no solo transformaba mi visión del mundo exterior, sino que también modificaba, de manera profunda e inevitable, mi propia comprensión de mí mismo. Lo que comenzó como un afán por descubrir los misterios del cuerpo humano se fue convirtiendo gradualmente en una meditación sobre la condición humana en su totalidad. Mis investigaciones, inicialmente centradas en la biología, el cerebro y los mecanismos de la conciencia, comenzaron a abrirme puertas hacia preguntas mucho más filosóficas. La ciencia, por supuesto, siempre fue mi mayor pasión. Los números, las fórmulas, las pruebas experimentales que podía realizar en mi laboratorio me daban una sensación de control, de certeza. Pero, a medida que me sumergía más profundamente en el estudio del ser humano, me di cuenta de que había algo mucho más vasto y complejo que no podía reducirse a simples cálculos. Había una dimensión de la vida humana que se escapaba de mis métodos científicos. La emoción, el sufrimiento, la alegría y el amor. Estos eran fenómenos que, aunque influenciados por la biología, no podían entenderse completamente desde la fría distancia de la ciencia pura. Uno de los aspectos más reveladores de mis investigaciones fue la toma de conciencia de cómo la ciencia, al desentrañar los mecanismos internos del cuerpo y la mente, puede tener un impacto profundo en el alma humana. A menudo, tras largas horas de estudio y análisis, me encontraba ante un dilema existencial. Si todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, es el resultado de complejas interacciones neuronales, ¿qué queda de nuestra autonomía, de nuestro libre albedrío? Si somos simplemente una serie de reacciones químicas y eléctricas, ¿cómo podemos comprender la esencia de la libertad, esa que nos define como seres humanos conscientes? Era un conflicto que me atormentaba. Por un lado, mi impulso científico me instaba a seguir adelante, a desentrañar todos los secretos de la biología humana, convencido de que el conocimiento de la ciencia nos permitiría comprender las fuerzas que nos mueven. Por otro lado, una sensación profunda de insatisfacción me embargaba, pues veía que lo que descubríamos en los laboratorios no lograba dar cuenta de las experiencias más profundas de la vida humana. En mis momentos de soledad, mientras observaba los resultados de mis experimentos, me asaltaba la idea de que quizás la ciencia misma no estaba hecha para responder todas las preguntas de la vida humana. Las respuestas que encontraba a menudo parecían frías, mecánicas, y carecían de la riqueza emocional y existencial que le da sentido a la experiencia humana. No era suficiente con estudiar el cerebro, con entender cómo las neuronas se conectan entre sí. Algo más debía de existir, algo que escapaba a los límites de la materia. Comencé a preguntarme si mi deseo de comprensión científica no era, en parte, una forma de escapar de algo más profundo, de lo que no podía entender ni controlar. ¿Era la ciencia una forma de llenar el vacío existencial que todos los seres humanos enfrentamos, al tratar de darle sentido a lo que no puede explicarse? En algún momento, entendí que mi vida como científico no solo se trataba de encontrar respuestas, sino también de aprender a convivir con la incertidumbre. Mi corazón y mi alma, los aspectos de la existencia humana que no podían ser cuantificados, exigían una mirada más comprensiva, más abierta. El arte, la filosofía, la poesía y la religión, disciplinas que históricamente habían sido consideradas no científicas, comenzaron a ocupar un lugar más prominente en mis pensamientos. Estas áreas del conocimiento, tan alejadas de la rigidez de los métodos científicos, parecían ofrecer una respuesta más completa a las preguntas sobre la vida humana. Mientras que la ciencia nos ayudaba a entender cómo funcionaban las cosas, las humanidades nos permitían comprender por qué existían, nos ayudaban a interpretar el sentido que le damos a la vida. Fue a través de la reflexión sobre estos temas que comencé a darme cuenta de una verdad fundamental: la ciencia no puede, ni debe, intentar responder todas las preguntas de la existencia humana. Hay aspectos de la vida que escapan a su dominio, y quizás es en ese misterio donde reside la verdadera belleza de nuestra humanidad. A medida que la ciencia avanza, se hace evidente que no hay una respuesta definitiva a las preguntas más profundas sobre nuestra naturaleza.
Lo que descubrimos es solo una pequeña fracción de un misterio que va mucho más allá de nuestra comprensión. Me di cuenta de que la ciencia es solo una de las múltiples formas en que los seres humanos buscan entender el mundo y a sí mismos. Las matemáticas y la física ofrecen una explicación precisa y lógica de los procesos naturales, pero las artes y la filosofía nos permiten conectarnos con el significado y la belleza de la vida. Ambos caminos son esenciales para comprender la complejidad de la existencia humana. La ciencia no debe aspirar a ser la única forma válida de conocimiento, y los avances científicos no deben relegar a otras formas de sabiduría como la filosofía y el arte. Estas disciplinas, aunque distintas, se complementan y enriquecen mutuamente. Fue así como comencé a ver la ciencia no solo como un campo de investigación objetiva, sino también como un medio para profundizar en los misterios del alma humana. La ciencia debe servir para iluminar, para ofrecer nuevas perspectivas, pero no debe tratar de eliminar el asombro ni la belleza de lo inexplicable. La ciencia es el puente entre lo tangible y lo intangible, entre la materia y el espíritu. Solo al integrar estas diferentes formas de conocimiento podemos aspirar a tener una comprensión más completa de lo que significa ser humano. En mi búsqueda por comprender la mente y el alma humanas, me di cuenta de que, a pesar de todo el conocimiento que adquirimos, lo más importante de la vida no puede ser explicado solo a través de hechos científicos. El amor, la alegría, la tristeza, la esperanza y la lucha por encontrar significado en un mundo incierto son las experiencias que nos definen como seres humanos. Y estas son las que, a pesar de todos los avances, seguirán escapando a la explicación de cualquier fórmula. A lo largo de esta travesía, comprendí que mi misión como científico era aprender a abrazar la complejidad de la vida, a aceptar la dualidad entre la razón y el sentimiento, y a reconocer que el conocimiento no debe ser una prisión, sino una herramienta para entender lo que nos hace humanos. De esta forma, comencé a darme cuenta de que el verdadero propósito de la ciencia no era simplemente entender cómo funcionamos, sino ayudar a las personas a encontrar sentido en un mundo que a menudo parece caótico e incomprensible. Capítulo 7. La búsqueda del sentido en la fragilidad humana. El tiempo, en su constante flujo, me llevó por caminos inesperados. La ciencia, con su afán por desentrañar los secretos del universo, seguía siendo mi pasión, pero ya no era la única. Había algo más profundo que me urgía a comprender, algo que había comenzado a germinar en mi conciencia en los momentos más solitarios y reflexivos de mi vida. Había llegado a comprender que el ser humano no es solo una máquina perfecta o un conjunto de sistemas biológicos que operan bajo leyes fijas. Somos también seres frágiles, limitados por nuestra mortalidad, pero capaces de soñar, de desear, de amar. Durante años me había sumido en los estudios del cerebro humano, convencido de que al comprender sus mecanismos, podría entender la mente y el alma. La neurociencia, con su lenguaje preciso y sus experimentos meticulosos, parecía ofrecerme la verdad definitiva sobre los procesos mentales, sobre la memoria, sobre la conciencia. Pero a medida que profundizaba en estos estudios, me enfrentaba a una contradicción. Cuanto más entendía cómo funcionaba el cerebro, más claro se me hacía que las preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida y el significado de la existencia se escapaban de cualquier explicación científica. El cerebro, esa maravilla biológica, era un complejo laberinto de sinapsis, impulsos eléctricos y reacciones químicas. Su funcionamiento se parecía a un mecanismo de relojería perfecto, pero la pregunta sobre por qué existimos, sobre qué sentido tiene nuestra vida en medio de la vastedad del universo, parecía ir más allá de cualquier descripción científica. La ciencia nos podía decir cómo sentimos, cómo recordamos, cómo tomamos decisiones, pero no podía decirnos por qué sentimos o por qué nuestra vida tiene un propósito. Así, me encontré en un cruce de caminos, donde la razón y la emoción se entrelazaban en un conflicto constante. La ciencia seguía proporcionando respuestas, pero esas respuestas se sentían vacías cuando las comparaba con las preguntas más profundas que surgían en mi interior. Si el cerebro era tan perfecto, ¿por qué las personas sufrían? ¿Por qué la vida estaba llena de dolor, de pérdidas, de momentos de desesperación? ¿Cómo podía un conjunto de neuronas, tan preciso y tan bien organizado, ser la fuente de tanto sufrimiento? En mis momentos de reflexión, comencé a considerar que tal vez la respuesta no residía en la ciencia, sino en nuestra capacidad para encontrar significado en medio de nuestra fragilidad. No era suficiente con entender cómo funciona la mente, sino que había que preguntarse por qué vivimos de la manera en que lo hacemos, que nos impulsa a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros.
Fue entonces cuando me encontré con las palabras de filósofos y poetas que hablaban del sufrimiento humano no como una mera consecuencia biológica, sino como un componente intrínseco de nuestra existencia. La fragilidad humana, el hecho de que somos seres mortales y vulnerables, no es una debilidad, sino una parte esencial de nuestra naturaleza. Al enfrentarnos a nuestras limitaciones, al ser conscientes de nuestra mortalidad, es cuando realmente descubrimos nuestra capacidad de amar, de luchar, de crear. La ciencia, en su afán por racionalizar todo, había tendido a ignorar esta parte de nosotros, nuestra capacidad de encontrar significado y belleza incluso en medio del sufrimiento. Había algo profundamente humano en nuestra necesidad de trascender nuestras limitaciones, en nuestra capacidad de construir significado a pesar de la incertidumbre de la vida. A medida que continuaba mis estudios, me di cuenta de que la respuesta no estaba en eliminar la fragilidad humana, sino en aceptarla y aprender a vivir con ella. Los científicos, en su búsqueda de perfección, a menudo pasaban por alto la belleza que surge precisamente de nuestras imperfecciones. Si el cerebro humano es capaz de tantas maravillas, también es capaz de la angustia, de la duda, de la desesperación. Pero es en ese mismo espacio, entre la luz y la oscuridad, donde reside lo más profundo de nuestra humanidad. Al final, comprendí que la ciencia, por más reveladora que sea, no puede ofrecernos todas las respuestas. Hay cuestiones que escapan a sus límites. Y aunque la razón y el conocimiento son fundamentales para nuestra comprensión del mundo, es el corazón humano el que nos da el verdadero sentido. Es nuestra capacidad de amar, de luchar por un propósito, de encontrar belleza en lo efímero lo que da valor a la vida. En la fragilidad humana, en nuestra capacidad de sufrir y de encontrar esperanza, es donde radica nuestra verdadera grandeza. La ciencia puede explicarnos cómo funcionamos, pero es la filosofía, la poesía, el arte y, sobre todo, nuestra experiencia personal lo que nos ayuda a comprender por qué vivimos. Y es en la aceptación de nuestra fragilidad, en la capacidad de encontrar significado en lo que parece insignificante, donde descubrimos lo que realmente significa ser humano. Al final de todo esto, comprendí que la verdadera pregunta no es cómo podemos entender nuestra existencia desde un punto de vista puramente científico, sino cómo podemos vivir con el conocimiento de nuestra fragilidad y, aún así, encontrar razones para seguir adelante. La respuesta no está en los laboratorios, ni en los cálculos, ni en los experimentos, sino en nuestro propio ser, en nuestra capacidad de amar, de soñar, de enfrentar el sufrimiento con valentía y de buscar la belleza en un mundo que, aunque a menudo incierto, sigue siendo digno de ser vivido. Capítulo 8. La soledad y la creación del conocimiento. La soledad ha sido para mí, durante muchos años, una compañera constante. No la soledad vacía, esa que nos consume, que nos arrastra al abismo de la desesperación, sino una soledad profunda, enriquecedora, que me ha permitido encontrarme a mí mismo en la quietud de la mente. En esos momentos de aislamiento, el ruido del mundo se disuelve, y la mente puede operar con mayor claridad. No es que el hombre necesite estar solo para entender la vida, pero a veces la introspección se convierte en la herramienta más precisa que tenemos para desentrañar la complejidad de nuestra existencia. Recuerdo una de las primeras veces que experimenté esta soledad creativa. Era un joven con un sinfín de preguntas, y en muchos momentos, una sensación de estar incompleto, como si algo estuviera por descubrirse, pero aún no sabía qué. Fue en esas largas tardes en las que me sumergía en libros, en el murmullo de las páginas que se deslizaban bajo mis dedos, cuando comencé a darme cuenta de que la verdadera creación del conocimiento no provenía solo de la observación, sino también del silencio interior, de la reflexión sin distracciones externas. No fue una revelación repentina, sino un proceso gradual que se fue filtrando, gota a gota, en mi mente. Al principio, dudaba, pensaba que esa quietud era una pérdida de tiempo, una desviación del camino que me había trazado. Sin embargo, conforme avanzaba, comprendí que en esos momentos de aparente inactividad era donde se gestaban las ideas más poderosas, aquellas que trascendían la mera acumulación de datos. El conocimiento no era solo una cuestión de asimilar información, sino también de crear nuevas conexiones, de darle forma a lo intangible. Así fue como entendí que la verdadera creación del conocimiento se da en el espacio entre las preguntas y las respuestas, en el silencio que permite que la mente se expanda y se reconfiguren las ideas. En esa quietud, el pensamiento se eleva a un plano más profundo, donde las certezas se disuelven y solo quedan las preguntas. Y es precisamente en ese estado de incertidumbre donde el conocimiento se convierte en algo vivo, en algo que va más allá de lo simple y lo obvio. A través de los años,
Aprendí a abrazar la soledad no como un vacío, sino como un campo fértil donde las ideas podían crecer. Sin embargo, esta soledad no es para todos, no es algo que todos puedan entender o aceptar. Para algunos, el silencio se convierte en un monstruo que devora, que ahoga los pensamientos y les arranca la esperanza. Pero para aquellos que pueden ver más allá del desasosiego, la soledad se convierte en una herramienta invaluable para la creación. La mente humana, cuando no está constantemente bombardeada por estímulos externos, tiene la capacidad de llegar a niveles de profundidad insospechados. Allí se gestan las teorías, las visiones del futuro, los avances que definen el curso de la humanidad. Lo que me sorprendió más a lo largo de este proceso fue que la soledad no estaba ligada únicamente a la quietud física, sino también a la capacidad de estar en silencio interiormente. Durante años, el bullicio del mundo había sido una distracción constante, y aunque a veces la soledad física era evidente, me di cuenta de que el verdadero desafío era aprender a encontrar la calma dentro de uno mismo. Fue en esa calma que las ideas realmente comenzaban a surgir. No hay nada más fascinante que ver cómo la mente humana, cuando se le da el espacio adecuado, puede ir construyendo, lentamente, una visión del mundo que antes no existía. Al principio, se siente como una idea inconexa, casi fugaz, que se escapa de nuestras manos. Pero con paciencia, con la perseverancia del sol que sabe que su luz llegará a la tierra, esa idea se va solidificando, toma forma, hasta que finalmente se convierte en un conocimiento tangible, que puede ser transmitido, comprendido y utilizado. Sin embargo, a medida que avanzaba en mis estudios y reflexiones, también comencé a preguntarme, ¿por qué necesitamos tanto la soledad para crear? ¿Por qué parece ser que las ideas más profundas y transformadoras emergen cuando estamos alejados del bullicio de la vida cotidiana? ¿Es acaso una condición humana el necesitar este espacio para poder alcanzar nuestro máximo potencial? A veces, la respuesta parece más simple de lo que parece. La soledad es la condición perfecta para escuchar lo que realmente está dentro de nosotros, para conectar con nuestras inquietudes más profundas y para despojarnos de las influencias externas que nos impiden ver las cosas con claridad. Es curioso cómo la mente humana puede pasar de la confusión al orden, de la desesperación a la paz, en un ciclo perpetuo que solo se interrumpe cuando estamos dispuestos a escuchar. En mi vida, la soledad no solo ha sido la musa de mis descubrimientos, sino también el espejo que me ha mostrado mis propios temores, mis limitaciones y, lo más importante, mi capacidad de superarlos. En la soledad, he aprendido que las preguntas más sencillas son a menudo las más complejas. ¿Quién soy yo en este vasto mundo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? En esos momentos en que el alma se enfrenta a sus propios límites, es cuando el conocimiento comienza a desbordarse de las fronteras de la razón. El conocimiento, entonces, deja de ser solo un producto de la mente analítica y se convierte en un reflejo de nuestra experiencia más profunda, de nuestra vivencia como seres humanos. Este viaje, en el que la soledad y el conocimiento se entrelazan, me ha enseñado que no hay respuestas definitivas. Las preguntas son las que nos guían, las que nos transforman. Y aunque la ciencia y la razón siguen siendo los pilares que sustentan nuestra comprensión del mundo, hay un aspecto intangible del conocimiento que no puede ser reducido a meras fórmulas. El conocimiento verdadero surge cuando somos capaces de estar en paz con nuestra propia incertidumbre, cuando aceptamos que la respuesta definitiva nunca llegará, pero que la búsqueda en sí misma es lo que nos da significado. Y en este proceso, la soledad no es el final, sino el inicio de un viaje mucho más profundo. El conocimiento no es una llegada, sino una travesía. Y en cada paso, incluso en los más solitarios, encontramos las respuestas que nos habíamos olvidado de buscar. Capítulo 9. El papel de la ciencia en el desarrollo humano. A lo largo de los años he sido testigo de cómo la ciencia, ese imponente faro que nos guía a través de la oscuridad del desconocimiento, ha tenido un impacto transformador en la humanidad. Pero más allá de los logros tangibles y las maravillas tecnológicas que ha producido, la ciencia, en su forma más pura, representa la búsqueda incansable del conocimiento, un impulso humano para comprender lo que antes parecía insondable. Esta persecución, que ha dado forma a la historia de la humanidad, no es solo un ejercicio intelectual, es una manifestación de nuestra necesidad de superar nuestras limitaciones, de encontrar respuestas en un mundo que a menudo nos desafía a comprender sus complejidades. Al principio de mis estudios y observaciones, la ciencia me pareció algo casi impersonal, como un conjunto de hechos que se acumulaban sin cesar. Había algo distante en su fría objetividad, algo que me hacía sentir que se trataba de un proceso mecánico más que humano.
Pero con el tiempo, empecé a ver la ciencia como algo mucho más profundo. No es simplemente la acumulación de datos y la verificación de teorías. Es, ante todo, una manifestación del deseo humano de comprender el mundo en sus términos más fundamentales, una forma de acercarse a las verdades que nos rodean, sin los filtros de las supersticiones, las creencias infundadas o las limitaciones de la mente. Es curioso cómo a medida que la ciencia avanza, el ser humano se ve a sí mismo no solo como un espectador de la naturaleza, sino como un partícipe activo en su comprensión. Al principio, la humanidad se vio como algo separado de la naturaleza, una entidad que observaba a la creación desde fuera. Pero hoy, gracias al poder de la ciencia, hemos llegado a la conclusión de que somos parte intrínseca de ese mismo todo, de esa compleja red de relaciones que conecta cada aspecto de la vida en la Tierra. A través de la ciencia, nos hemos acercado a comprender el vasto entramado de la vida y el universo, desde la estructura más microscópica de las células hasta los confines más lejanos del cosmos. Sin embargo, también he llegado a darme cuenta de que la ciencia, por su misma naturaleza, tiene límites. No todo puede ser explicado por las leyes físicas o por el método científico. Hay aspectos de la experiencia humana que escapan a las fórmulas y que, por mucho que intentemos cuantificarlas, nunca se reducirán a simples ecuaciones. El amor, por ejemplo, o la creatividad, o incluso la esencia misma de la conciencia. Estos son fenómenos que, aunque puedan ser estudiados desde una perspectiva científica, siempre llevarán consigo una parte de misterio que no se puede desentrañar completamente. En mi vida, he tenido la fortuna de vivir en una época en la que la ciencia ha dado pasos gigantescos. Desde los avances en la medicina que han alargado la vida y mejorado la salud de millones de personas, hasta los descubrimientos en el campo de la física que han cambiado nuestra concepción del universo. La ciencia, en su capacidad para desvelar las leyes fundamentales que rigen el cosmos, ha elevado la humanidad a un nivel de comprensión que antes era impensable. Hemos llegado a saber más sobre las estrellas que nos observan desde el cielo y sobre las partículas subatómicas que constituyen nuestra realidad más íntima. No obstante, también he observado una paradoja en el desarrollo de la ciencia. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento del mundo, también nos encontramos con preguntas más profundas y complejas. Por cada respuesta que obtenemos, surgen nuevas interrogantes que nos desafían a profundizar aún más. La ciencia, en su proceso de desvelar los misterios del universo, nunca deja de abrir nuevas puertas, nuevas áreas de exploración. Es un ciclo infinito de descubrimiento y reflexión que nunca encuentra su fin, pero que, paradójicamente, nos da el propósito que necesitamos para continuar existiendo como especie. Uno de los aspectos más fascinantes de la ciencia es cómo nos invita a cuestionar nuestra percepción del mundo. Durante siglos, hemos considerado ciertas ideas como verdades absolutas, inquebrantables. Pero la ciencia, con su inquebrantable escepticismo, nos enseña a no aceptar nada como definitivo, sino a cuestionarlo todo. Cada descubrimiento importante ha desafiado nuestra visión previa de la realidad. Desde la teoría heliocéntrica que desplazó a la idea de la Tierra como el centro del universo, hasta la teoría de la relatividad de Einstein que reconfiguró nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Este cuestionamiento constante es lo que convierte a la ciencia en una herramienta poderosa. Nos obliga a liberarnos de las certezas dogmáticas, de las ideas preconcebidas, y a estar siempre dispuestos a revisar nuestras creencias. En este sentido, la ciencia tiene algo profundamente liberador. Nos recuerda que el conocimiento no es algo fijo ni estático, sino algo que evoluciona, que se transforma, que crece. Al observar los avances científicos de mi tiempo, me he dado cuenta de que la ciencia no solo se trata de descubrimientos en los laboratorios o en las universidades, sino también de una forma de vida. Aquellos que se dedican a la ciencia no solo están buscando respuestas a preguntas abstractas, sino que están inmersos en una práctica que se entrelaza con su identidad. La curiosidad, la observación meticulosa, la necesidad de entender el funcionamiento de las cosas. Todos estos son los componentes esenciales que conforman el espíritu científico. Los científicos, en su incansable búsqueda de la verdad, nos muestran lo que significa estar verdaderamente vivos, lo que significa no detenerse ante lo que ya se sabe, sino continuar buscando más allá de lo evidente. Y, sin embargo, la ciencia también nos enseña humildad. A pesar de todos nuestros avances, aún hay tanto que desconocemos, tanto que se nos escapa. Cada descubrimiento importante solo pone de relieve lo mucho que nos queda por aprender. Y eso, paradójicamente, es lo que da sentido a nuestra existencia. No somos dueños de la verdad,
Somos buscadores, siempre en movimiento, siempre aprendiendo. Al final, he llegado a la conclusión de que la ciencia, en su forma más pura, no es solo un conjunto de hechos y teorías, sino una expresión de la naturaleza misma del ser humano. Es un testimonio de nuestra capacidad de pensar, de cuestionar, de buscar, de soñar. La ciencia no es solo un medio para transformar el mundo material, también es una manera de comprender nuestro lugar en el universo. Y es en esa comprensión, en esa humildad ante lo desconocido, donde radica el verdadero poder de la ciencia. Capítulo 10. La percepción de la belleza en la ciencia. La belleza, en su forma más etérea, ha sido un tema recurrente tanto en las artes como en la filosofía, pero también, de manera menos evidente, en el ámbito de la ciencia. Al principio, me sorprendió encontrar que los científicos, esos seres dedicados a desentrañar los misterios del universo con el rigor más implacable, también hablaban de la belleza de sus descubrimientos. En sus laboratorios, entre ecuaciones y experimentos, encontraba una noción de belleza diferente a la que había conocido en los lienzos de los artistas o en las notas de la música. Era una belleza que se encontraba en el orden, en la perfección matemática, en la simetría intrínseca que se revelaba a través de la observación minuciosa de la naturaleza. Como joven estudiante, nunca imaginé que el acto de desentrañar los misterios de la vida pudiera tener algo que ver con el arte. La ciencia, pensaba, era un campo del conocimiento que requería exactitud, lógica y pruebas verificables, mientras que el arte residía en la subjetividad, en lo intangible, en la expresión de emociones. Sin embargo, a medida que mis estudios avanzaron y me sumergí en los detalles de las complejidades del universo, comencé a darme cuenta de que la línea entre arte y ciencia no es tan clara como había imaginado. Una de las primeras experiencias que marcó este descubrimiento fue cuando me encontré con las ecuaciones de la física teórica. Las formulaciones de Einstein, por ejemplo, contenían una belleza que iba más allá de la funcionalidad matemática. Las ecuaciones no solo describían el comportamiento del espacio-tiempo, sino que ofrecían una especie de elegancia visual, una simetría que parecía perfecta. Era como si cada número, cada variable, estuviera en su lugar adecuado, como si todo encajara a la perfección, como si el universo mismo estuviera siguiendo una partitura invisible de una armonía perfecta. De igual manera, los patrones de la naturaleza, tan complejos y aparentemente caóticos, ocultaban en su núcleo una belleza simple y profunda. En las ramas de los árboles, en las formaciones de las nubes, en la disposición de las galaxias, había una estructura subyacente que solo se revelaba cuando la observación era lo suficientemente atenta. La naturaleza, en su exuberante diversidad, parece tener un orden secreto, y al entender ese orden, experimentamos una forma de belleza que no se basa en la percepción sensorial tradicional, sino en una comprensión profunda de cómo las piezas del universo encajan. Es precisamente esta intersección entre el arte y la ciencia lo que ha dado forma a mi visión del mundo. He aprendido que ambas disciplinas, aunque aparentemente disímiles, comparten un mismo deseo fundamental, el de entender y expresar la verdad. Mientras que el artista usa el pincel, la música o la palabra para comunicar lo inefable, el científico utiliza el método, la experimentación y las matemáticas para desvelar los secretos del cosmos. En ambos casos, se trata de una búsqueda de belleza, de una forma de conectarse con la esencia misma de la realidad. A lo largo de los años, he llegado a pensar que, en muchos sentidos, la ciencia es una forma más abstracta de arte. Ambos intentan dar cuenta de la misma maravilla, del misterio que subyace en la experiencia humana, aunque de maneras diferentes. Los científicos, al igual que los artistas, están inmersos en una constante búsqueda de algo que se encuentra más allá de lo inmediato, algo que desafía nuestra comprensión pero que, al mismo tiempo, nos proporciona un sentido de asombro y trascendencia. En la ciencia, la belleza no siempre se presenta de manera inmediata o accesible. A menudo está oculta detrás de cálculos complejos, de observaciones rigurosas que requieren años de trabajo. Pero cuando esa belleza se revela, ya sea en la elegancia de una fórmula o en la maravillosa complejidad de una estructura biológica, es como si se desvelara una verdad profunda, un destello de algo que es eterno y que está más allá de la experiencia cotidiana. Una de las grandes enseñanzas que he recibido de mi vida en la ciencia es que la belleza no reside únicamente en lo que percibimos, sino también en lo que entendemos. La comprensión de la naturaleza no se limita solo a los ojos, sino que involucra una experiencia intelectual y emocional que nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando observamos un patrón en las estrellas, un diseño en la estructura del ADN, o una ecuación que describe el movimiento de los planetas,
no solo estamos viendo una representación de la realidad. Estamos tocando algo más profundo, algo que va más allá de lo físico y nos habla de la perfección del cosmos. A medida que los años han pasado y mi carrera científica ha seguido su curso, he llegado a sentir que hay una especie de magia en la ciencia. No la magia del ilusionista, que oculta sus secretos, sino una magia que se revela a través de la razón, una magia que no se puede describir con palabras, pero que se experimenta cuando se contempla una obra de arte, ya sea creada con un pincel o con las ecuaciones de la física. Esta magia no se encuentra en el misterio inexplicable, sino en el profundo sentido de comprensión y asombro que experimentamos cuando llegamos a una verdad fundamental sobre el universo. Así, la ciencia y el arte se fusionan en una búsqueda común, la de comprender el mundo que nos rodea y encontrar la belleza que reside en él. La ciencia, con sus métodos rigurosos y sus descubrimientos, puede proporcionarnos una visión más clara de la realidad, pero es el arte el que nos permite ver esa realidad con nuevos ojos, con una mirada fresca, capaz de percibir la belleza oculta en cada rincón del cosmos. Y es en este cruce entre lo racional y lo emocional, entre lo lógico y lo intuitivo, donde encontramos la verdadera riqueza de la experiencia humana. La ciencia no está separada del arte, sino que es una de las muchas formas en las que los humanos buscamos acercarnos a lo sublime. Al final, tanto el científico como el artista están persiguiendo el mismo objetivo: entender la belleza del mundo, en toda su complejidad y en su infinita variedad. Capítulo 11. La ciencia del alma. El estudio del alma humana ha sido durante siglos uno de los más profundos y misteriosos campos de la reflexión filosófica, teológica y científica. Como joven científico, siempre me sentí atraído por el desafío de comprender lo que constituye la esencia de nuestra humanidad, esa chispa intangible que nos impulsa a pensar, a sentir, a crear y a experimentar el mundo de manera tan única. Sin embargo, al intentar desentrañar este enigma, pronto descubrí que el alma no se dejaba atrapar fácilmente con los métodos y herramientas propias de las ciencias naturales. Durante mis años de formación, recuerdo que me encontré, como muchos otros, ante la contradicción entre las explicaciones científicas y los antiguos postulados espirituales. ¿Podría la conciencia humana, la capacidad de pensar y de sentir, reducirse a una serie de impulsos eléctricos que se transmiten a través del cerebro? ¿O, por el contrario, habría algo más, algo trascendental, que escapaba a las leyes físicas que dominan el mundo material? A lo largo de mi carrera, tuve la oportunidad de estudiar las investigaciones sobre el cerebro, los descubrimientos sobre la neurología y la psicología, y me encontré con una impresionante cantidad de datos que intentaban explicar cómo la mente humana funciona desde un punto de vista biológico. Los neurotransmisores, las conexiones sinápticas, las zonas cerebrales especializadas, todo parecía tener una respuesta lógica, un fundamento físico que conectaba la mente con el cuerpo, el pensamiento con la materia. Pero a medida que me sumergía en estos estudios, también sentía que algo esencial se me escapaba. El reto no residía en explicar el funcionamiento del cerebro o en mapear las áreas responsables de las emociones, el lenguaje o el razonamiento. El verdadero desafío era comprender por qué, a pesar de los avances en estas ciencias, los seres humanos seguimos buscando significado, seguimos preguntándonos sobre el propósito de nuestra existencia, seguimos siendo conscientes de nuestra mortalidad y de la capacidad de experimentar lo sublime, lo bello, lo trascendente. Una de las experiencias que más me marcó durante mi aprendizaje fue el encuentro con una obra filosófica que hablaba de la dualidad del ser humano. El cuerpo y la mente, la materia y el espíritu, dos mundos aparentemente separados pero entrelazados de formas misteriosas. Esta idea no era nueva. Filósofos como Platón, Descartes y Kant ya se habían enfrentado a este dilema. La mente y el cuerpo, la conciencia y la carne, ¿cómo podían coexistir? ¿Cómo podían influir uno sobre el otro sin perder su individualidad? A lo largo de mi carrera, me encontré con la teoría de que la mente era producto del cerebro, y que lo que llamamos alma era solo una manifestación de procesos bioquímicos y eléctricos. Sin embargo, esta visión científica, aunque fascinante en su precisión, no lograba satisfacerme completamente. La mente humana parece ser mucho más que un conjunto de reacciones químicas. La creatividad, la espiritualidad, la ética, la moralidad, el amor y el sufrimiento son realidades que escapan a las explicaciones puramente científicas. Aunque los científicos pueden descomponer los procesos cerebrales que nos permiten tener pensamientos y emociones, no pueden explicarnos por qué estos pensamientos y emociones existen en primer lugar, ni por qué tienen el poder de transformar nuestras vidas de una manera tan profunda. Entonces, ¿qué es el alma?
Es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Muchos filósofos y teólogos han intentado responderla, y cada uno lo ha hecho desde su propia perspectiva. Para algunos, el alma es inmortal, una chispa divina que nos conecta con un plano superior de existencia. Para otros, es simplemente la suma de nuestras experiencias, la conciencia que emerge de las interacciones físicas de nuestro cuerpo. Y para algunos, el alma no es algo que podamos comprender de manera racional, sino algo que solo podemos experimentar en un nivel profundo y personal. A lo largo de mi vida, he llegado a pensar que la ciencia tiene mucho que ofrecer cuando se trata de entender cómo funciona la mente humana, pero que hay aspectos de la experiencia humana que no pueden ser completamente explicados por la ciencia. El alma, si es que existe de alguna manera, no es un objeto de estudio que pueda ser tocado o medido en un laboratorio. Es una experiencia subjetiva, una realidad interior que solo podemos conocer a través de nuestros propios sentimientos, pensamientos y vivencias. Sin embargo, no considero que esta conclusión sea una limitación de la ciencia. Por el contrario, es un reconocimiento de que hay dimensiones de la existencia humana que trascienden los límites de la comprensión material. La ciencia, en su empeño por desvelar los secretos del universo, debe reconocer que no puede explicar todo. Hay misterios, hay aspectos de la experiencia humana que son inefables, que son tan profundos y complejos que no pueden ser reducidos a simples leyes físicas. Al igual que la belleza que encontramos en la naturaleza y en el arte, el alma humana no puede ser medida ni cuantificada. Su existencia es un testimonio de nuestra capacidad para percibir lo trascendental, para buscar el significado y la verdad en un mundo que a menudo parece carente de respuestas definitivas. Es en este espacio, en la intersección de la ciencia y el misterio, donde encontramos la verdadera riqueza de la experiencia humana. Y, al igual que los grandes descubrimientos científicos, el entendimiento de lo que somos y lo que hay más allá de nosotros mismos es una búsqueda que nunca termina, un viaje que nos lleva hacia los rincones más profundos de nuestra propia humanidad. Así, he llegado a entender que el alma no es un concepto que se pueda explicar de manera sencilla. Es algo que trasciende los límites de nuestra razón y de nuestra percepción, algo que solo podemos llegar a conocer a través de la experiencia, del amor, de la contemplación, del sufrimiento y de la alegría. Y, al igual que la ciencia, nuestra búsqueda de respuestas sobre el alma es un proceso continuo, un proceso que nos acerca, poco a poco, a comprender el misterio fundamental de nuestra existencia. Capítulo 12. La soledad del sabio. La soledad ha sido siempre un tema de reflexión constante en mi vida y, como no podía ser de otro modo, en mi carrera como científico y pensador. En los primeros años de mi vida académica, la soledad parecía algo que debía evitarse, una carga que los más grandes intelectuales del mundo solo llevaban con pesadumbre. Pensaba, como muchos, que el sabio debía rodearse de colegas y discípulos, que la compañía y el intercambio de ideas eran la clave para avanzar en la comprensión del mundo. Sin embargo, a medida que mis investigaciones avanzaron, comprendí que había otro tipo de soledad, una soledad que no era una carga, sino un refugio. Este tipo de soledad no era la ausencia de compañía, sino la presencia de algo mucho más profundo, la necesidad de estar consigo mismo, de contemplar el misterio de la vida y del pensamiento en solitario. La sociedad y la academia, por más que intenten, no pueden proporcionarnos todo lo que necesitamos. Hay momentos, durante los cuales la mente debe estar sola, sin distracciones, sin la constante influencia de las opiniones ajenas. Es en este retiro de la interacción social cuando la mente puede verdaderamente escuchar su propia voz. Recuerdo, en mis años más jóvenes, que deseaba el consejo de otros, que buscaba constantemente la validación de mis ideas. Pero con el paso del tiempo y con el crecimiento personal que trae la reflexión solitaria, llegué a darme cuenta de que la verdadera sabiduría a menudo se encuentra en la quietud. El conocimiento más profundo no se obtiene siempre mediante debates, conferencias o seminarios. A veces, el mayor avance se logra en la soledad, cuando se permite que las ideas se desenvuelvan sin la presión de un juicio inmediato. Hubo un periodo de mi vida en el que decidí retirarme de la vorágine de la vida pública. Fue una decisión difícil, pues todo lo que había aprendido en mi educación me había impulsado a ser un miembro activo de la comunidad científica. Sin embargo, esa soledad me permitió encontrar una mayor claridad en mi trabajo. Durante esos años solitarios, me dediqué a estudiar y a escribir sin interrupciones. No me sentía aislado, sino conectado con las ideas más grandes, con los misterios del universo que aún quedaban por descubrir. En este retiro,
descubrí que la soledad no tiene por qué ser sinónimo de desesperación o de angustia. Al contrario, la soledad de un sabio puede ser un acto de comunión con las verdades más profundas de la existencia. El mundo exterior puede ser ruidoso, lleno de distracciones y exigencias, pero es solo en el silencio interior donde realmente podemos escuchar nuestra propia voz y ser sinceros con nosotros mismos. En este contexto, entendí que la sabiduría no siempre se trata de acumular conocimiento, sino de aprender a reconocer lo que es verdaderamente importante. En la soledad, uno tiene la oportunidad de discernir entre lo esencial y lo trivial, de establecer prioridades en la vida que son mucho más profundas que las que se encuentran en las preocupaciones cotidianas. La soledad me permitió comprender que, a veces, debemos alejarnos de las voces del mundo para escuchar la voz más profunda que reside dentro de nosotros mismos. Recuerdo una tarde, en el pequeño estudio que había convertido en mi santuario personal, cuando me encontré escribiendo en un cuaderno los pensamientos más profundos que había tenido hasta ese momento. No había prisa, ni expectativas externas. Solo estaba yo, mi pluma y mis ideas. En ese espacio, descubrí que el sabio no necesita estar rodeado de multitudes para encontrar sentido a su vida. Más bien, debe aprender a estar en paz consigo mismo, a abrazar su soledad como un compañero en el viaje hacia la comprensión del mundo y de sí mismo. La soledad también me enseñó que el conocimiento no siempre llega de manera lineal. A veces, las ideas surgen en momentos inesperados, cuando la mente está libre de presiones externas. Es en esos momentos de silencio interior cuando las respuestas a las preguntas más complejas parecen aparecer de la nada, cuando las conexiones entre conceptos distantes se hacen claras de forma casi mágica. El sabio no debe temer a la soledad, sino abrazarla como una oportunidad para profundizar en su propia comprensión y para encontrar la serenidad en medio del caos del mundo. Es cierto que la soledad puede ser difícil al principio. En los primeros días de retiro, sentí la tentación de salir al mundo, de volver a la vida activa, de buscar la validación de mis compañeros. Pero cuanto más tiempo pasaba en silencio, más me daba cuenta de que esa soledad era, en realidad, una forma de libertad. La libertad para pensar, para crear, para ser uno mismo sin las presiones de las expectativas ajenas. En esta reflexión sobre la soledad, descubrí algo fundamental. La soledad del sabio no es un refugio de escape, sino una forma de reconciliación con uno mismo. El sabio no huye del mundo, sino que se toma un tiempo para profundizar en él, para comprenderlo desde dentro. La soledad se convierte, entonces, en una oportunidad para conectar con la esencia de lo que somos, para liberarnos de las voces externas y poder escuchar la voz interna que nos guía en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Y es que, en la soledad, podemos encontrar la paz que la sociedad a menudo nos niega. Encontramos un espacio donde podemos ser auténticos, sin máscaras, sin las expectativas de los demás. Solo en ese espacio silencioso, a menudo oculto en la oscuridad de nuestras almas, podemos encontrar la luz que nos lleva hacia la sabiduría. La soledad, por tanto, se convierte no en un castigo, sino en un regalo invaluable que nos permite descubrir lo que realmente importa. Capítulo 13. La conexión entre el individuo y el universo. Hablar de la conexión entre el individuo y el universo es, por supuesto, una tarea ambiciosa, pero nunca antes me ha parecido tan clara como en este momento de reflexión. La relación entre el hombre y el vasto cosmos ha sido una de las inquietudes más profundas a lo largo de la historia del pensamiento humano. Desde los tiempos más remotos, los filósofos y científicos han buscado entender qué lugar ocupa el ser humano en este gigantesco escenario del que formamos parte. He aquí una de las preguntas más intrigantes de nuestra existencia. ¿Cómo es que un ser tan pequeño, que no es más que un punto en el espacio y el tiempo, puede llegar a comprender y conectarse con ese vasto e incomprensible universo? Durante mis años de estudio y dedicación a la ciencia, he llegado a comprender que la relación entre el ser humano y el cosmos no se limita a lo físico o a lo meramente material. Es mucho más profunda y trascendente. Los avances de la ciencia moderna nos permiten descubrir las leyes que rigen el funcionamiento de las estrellas, los planetas, las galaxias y todos los elementos que componen nuestro universo. Sin embargo, cada uno de estos descubrimientos parece abrir más preguntas que respuestas, como si la verdad última del cosmos se nos estuviera escapando, como si hubiese algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. En mis reflexiones más solitarias, en esos momentos de profunda meditación, me ha llegado a la mente la idea de que el universo no es un lugar lejano e indiferente, sino que, de alguna manera, está profundamente relacionado con cada uno de nosotros. Hay algo misterioso en esta conexión,
algo que escapa a las explicaciones racionales pero que, sin embargo, se hace sentir en lo más profundo de nuestro ser. A menudo, el pensamiento científico tiende a ver al ser humano como una entidad separada, aislada de los procesos cósmicos. Sin embargo, ¿y si fuéramos más que un simple espectador en este gran teatro del universo? Al observar los fenómenos naturales y el funcionamiento de la vida en nuestro planeta, no puedo evitar sentir que todo está interconectado, que cada ser vivo, cada estrella, cada átomo, forma parte de una misma sinfonía cósmica. El viento que acaricia mi rostro, la luz de las estrellas en la noche, la creciente mariposa que vuela entre los árboles, todo parece tener un propósito, como si una fuerza invisible y universal guiara cada movimiento y cada cambio. Y nosotros, como seres humanos, no estamos al margen de este proceso cósmico, sino que formamos parte de él. La ciencia, con su rigurosidad y su obsesión por desentrañar la verdad mediante fórmulas y ecuaciones, nos ha permitido conocer un poco más sobre las leyes que rigen el cosmos, pero al mismo tiempo, ha abierto ante nosotros una serie de preguntas fundamentales que parecen escapar a su lógica. Al estudiar las infinitas estrellas del cielo, los agujeros negros que devoran la luz y los misteriosos vacíos entre las galaxias, me doy cuenta de que todo está en un equilibrio frágil, todo parece estar conectado por hilos invisibles. Y nosotros, como seres humanos, estamos igualmente conectados con ese todo. El antiguo filósofo Heráclito ya nos hablaba de la unidad del cosmos, de cómo todo fluye en un proceso interminable de transformación, y cómo esa transformación es inevitable e irremediable. El río nunca es el mismo, y el hombre, al igual que el río, nunca es el mismo de un momento a otro. Pero esta transformación no debe verse como algo negativo. Al contrario, es la esencia misma de la vida. La posibilidad de cambio y de adaptación a nuevas realidades es lo que hace que el ser humano sea tan extraordinario, tan único en su capacidad de comprender el mundo y a sí mismo. Si uno se detiene a pensar en ello, se percata de que cada átomo en nuestro cuerpo ha sido formado en el corazón de las estrellas. Somos, literalmente, polvo de estrellas. Ese pensamiento siempre me ha fascinado, porque pone en perspectiva lo que realmente somos. La misma materia que compone el vasto universo también compone nuestro ser. De alguna manera, nuestra existencia no es solo una casualidad, sino el resultado de una larga cadena de eventos cósmicos que nos ha llevado a ser quienes somos. La materia que habita en nuestro cuerpo ha viajado a través del tiempo y el espacio, a través de eras geológicas, a través de la historia misma del universo. No somos solo observadores de lo que nos rodea, somos una parte activa de este gran proceso, de este ciclo sin fin de creación y destrucción. En mi búsqueda constante por entender más sobre el universo y sobre mí mismo, he llegado a la conclusión de que no existe separación entre el ser humano y el cosmos. A lo largo de mi vida, he buscado respuestas en la ciencia, en la filosofía, en la literatura, y cada una de estas disciplinas me ha dado una visión distinta pero complementaria de lo que somos. Pero no es solo la ciencia la que nos ofrece estas respuestas, sino también nuestra intuición, nuestra capacidad de percibir lo que va más allá de lo visible, de lo medible. La ciencia puede decirnos cómo funcionan las estrellas, pero no puede decirnos por qué brillan, no puede decirnos por qué existimos. Eso, queridos amigos, es algo que debemos descubrir por nosotros mismos. Es por eso que, en este momento de reflexión, me atrevo a decir que la verdadera conexión entre el individuo y el universo no se encuentra en las explicaciones racionales, sino en la capacidad que tenemos para sentirnos parte de algo mucho más grande que nosotros. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración es un recordatorio de nuestra unidad con el todo. En este vasto universo, somos como una chispa de luz, como una pequeña vibración en la inmensidad del cosmos. Pero, al mismo tiempo, somos lo mismo que el universo, materia, energía y conciencia entrelazadas. Por eso, en cada amanecer, en cada atardecer, en cada estrella fugaz que cruza el cielo, me doy cuenta de que no hay separación entre nosotros y el cosmos. La vida es un continuo flujo. Una danza cósmica que nunca cesa, y nosotros, como seres conscientes, somos testigos de esta danza. Cada vez que miramos al cielo o sentimos el latido de nuestro corazón, estamos siendo parte de esa sinfonía universal que nos conecta con el todo. Y aunque el ser humano pueda parecer diminuto en comparación con la vastedad del universo, no podemos olvidar que somos una chispa de ese fuego eterno que ha existido desde el principio de los tiempos. Somos un reflejo del universo, y a través de nuestra conciencia, el universo se conoce a sí mismo. Al final, no importa cuán pequeños seamos en este gran esquema cósmico,
Lo que importa es que somos conscientes de nuestra existencia, de nuestra conexión con lo divino, con lo eterno. Al igual que las estrellas que nos observan desde lejos, nosotros también brillamos, aunque a menudo no lo sepamos. La verdadera grandeza del ser humano no está en su capacidad de dominar la naturaleza, sino en su capacidad de comprender su lugar en el universo y de ser una parte activa de la historia cósmica. La luz que emana de nuestro ser nunca se apaga, porque somos una chispa divina, una presencia eterna que pertenece a este vasto y maravilloso universo. Capítulo 14. La búsqueda de sentido en un mundo cambiante. En nuestra existencia diaria, marcada por el paso de las estaciones, las transformaciones que afectan a la naturaleza y el entorno que habitamos, a menudo nos vemos arrastrados por la corriente de los acontecimientos sin cuestionar lo que realmente importa. La búsqueda de sentido en un mundo cambiante, un mundo que no deja de ofrecer sorpresas, tanto en lo personal como en lo colectivo, se convierte en un viaje continuo. Cada nuevo despertar, cada acción y cada reflexión sobre la vida se entrelazan en el vasto tejido del destino humano, un destino que, en muchos casos, se ve marcado por las incertidumbres que invaden las mentes de los hombres. En mis años de estudios y reflexiones, he sido testigo de cómo la humanidad se adapta a las circunstancias, cómo se ajusta a los giros impredecibles de la vida, buscando siempre un propósito, un significado detrás de las sombras que cubren nuestras rutas. Pero lo que me ha fascinado más es la constatación de que, a pesar de las incertidumbres que nos acechan, es precisamente esa búsqueda de sentido la que nos mantiene vivos. Somos seres destinados a cuestionarnos, a no conformarnos con lo que se nos da, a desear algo más allá de lo que nuestros ojos ven en el presente. En este camino de reflexión, he llegado a entender que la vida humana está en constante cambio, no solo en el plano físico, sino también en el emocional, el psicológico y el espiritual. La evolución de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras percepciones, a medida que avanzamos por los senderos del tiempo, nos invita a replantearnos quiénes somos y cuál es nuestra verdadera misión en el gran esquema del universo. Este viaje hacia el autoconocimiento no es sencillo, pues implica mirar hacia adentro, confrontar nuestros temores, nuestras dudas, y descubrir lo que realmente nos impulsa a seguir adelante. El mundo en el que vivimos está en constante transformación. Las ciudades crecen, las sociedades cambian, y el entorno natural se adapta a los movimientos del tiempo. En medio de este dinamismo, a veces parece que las certezas que una vez creímos tener se desvanecen como niebla en la mañana. Las respuestas que una vez parecían claras ahora son más difusas, más inciertas. Es en ese espacio, en esa niebla de lo desconocido, donde nuestra búsqueda de sentido toma forma. No es un viaje fácil. En el camino, encontramos obstáculos, momentos de desesperanza, y veces en las que la oscuridad parece cerrarse sobre nosotros. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la verdadera esencia de nuestra existencia se revela, la capacidad de adaptarnos, de buscar, de seguir adelante. Pero, ¿qué es lo que nos impulsa a seguir? Es el deseo profundo de encontrar un significado más allá de lo que nos rodea, de conectar con algo más grande que nuestra propia existencia. Cada uno de nosotros, en su forma única, busca respuestas a preguntas que no siempre tienen una solución inmediata. La vida, en su naturaleza efímera, nos enseña que las respuestas no siempre se encuentran en la superficie, sino que deben ser buscadas en lo profundo de nuestro ser. A lo largo de los años, he llegado a entender que la verdadera búsqueda no es tanto de respuestas definitivas, sino de una experiencia más profunda de conexión con el universo. El sentido de la vida no reside en encontrar una verdad absoluta, sino en el proceso mismo de explorar, de cuestionar, de vivir con autenticidad. En cada rincón de nuestra existencia, ya sea en los momentos de alegría o en los de dolor, encontramos las huellas de un propósito mayor que nos conecta con todo lo que nos rodea. La búsqueda de sentido es una danza, un proceso continuo de crecimiento y transformación, donde cada paso nos acerca más a la comprensión de quiénes somos realmente. Lo que descubrimos en el camino es que el sentido de la vida no se encuentra en el logro de metas materiales ni en las respuestas definitivas a nuestras preguntas, sino en la experiencia misma de estar vivos, de estar presentes en cada instante de nuestra existencia. Es en ese estar presente donde se encuentra la verdadera riqueza de la vida, esa que no se mide en cosas tangibles, sino en la profundidad con la que nos conectamos con nuestro entorno, con nosotros mismos y con los demás. He aprendido que el sentido no se encuentra solo en las grandes cuestiones filosóficas o en los logros trascendentales, sino también en los momentos cotidianos, en la simplicidad de las pequeñas cosas. Un gesto amable, un encuentro fortuito,
El sonido de la lluvia sobre el techo, la calidez de un abrazo, la serenidad de un atardecer, todo esto, en su simplicidad, tiene un significado profundo que no debe ser subestimado. El sentido de la vida se encuentra en la capacidad de apreciar estos momentos fugaces, de ser consciente de la belleza que nos rodea, y de encontrar en ellos la respuesta a nuestra búsqueda de conexión. No se trata de alcanzar un destino final, sino de vivir plenamente el proceso, de ser conscientes de nuestra fragilidad y al mismo tiempo de nuestra fortaleza. La vida es un ciclo de nacimiento, crecimiento, transformación y finalmente, muerte. Cada etapa de este ciclo trae consigo una nueva oportunidad para aprender, para crecer, y para descubrir lo que realmente importa. Búsqueda de sentido es un viaje que nunca termina, y quizás eso sea lo más hermoso de todo. Saber que, en cada momento, estamos construyendo nuestro propio significado. A medida que la vida avanza, las preguntas sobre el propósito y el significado de nuestra existencia nunca dejan de surgir. Sin embargo, es en el propio proceso de búsqueda donde se encuentra la respuesta. No importa cuántas veces nos caigamos, cuántas veces nos sintamos perdidos, lo que importa es que seguimos buscando, seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. El verdadero sentido de la vida, al final, radica en esa constante transformación, en esa búsqueda incesante que nos mantiene vivos, que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando las respuestas no siempre son claras. Así, aunque el mundo a nuestro alrededor continúe cambiando, nosotros, como seres humanos, seguimos siendo capaces de encontrar en medio del caos y la incertidumbre, una razón para seguir adelante. Y esa razón no se encuentra en un destino predeterminado, sino en la capacidad de ser parte activa de este proceso, de seguir buscando, explorando y viviendo con la esperanza de que, en algún rincón del universo, todo tiene un propósito. Capítulo 15. El refugio en la memoria y el paso del tiempo. En la vida de cada ser humano, hay momentos que se clavan en la mente con tal intensidad que, a pesar de los años, no se desvanecen. Son recuerdos que parecen no solo escapar del paso del tiempo, sino resistir la erosión de la memoria, como si se trataran de fragmentos de un alma que permanece en el mundo, observando en silencio. En esos momentos, uno puede sentir que la esencia de lo vivido se encuentra guardada, preservada en el interior, lista para ser revivida cuando la mente lo decida. La memoria, que puede ser nuestra aliada más fiel o la sombra más tenaz, se convierte en un refugio al que retornamos, buscando respuestas, buscando consuelo, buscando comprensión. Pero no siempre es así. A veces, la memoria también nos juega malas pasadas, devolviéndonos retazos de lo vivido que preferiríamos dejar atrás. En mi propio recorrido por el tiempo, he aprendido que la memoria no es solo un almacén de imágenes pasadas, sino una constante presencia que moldea nuestro presente. Es fácil pensar que somos los dueños de nuestros recuerdos, que los poseemos como se posee un objeto. Pero, en la realidad, somos prisioneros de ellos. En mi caso, muchos de estos recuerdos han sido testigos de mis momentos de angustia, de mis logros y de mis fracasos, de la sucesión de amores perdidos y de esperanzas rotas. No hay manera de escapar de ellos, porque forman parte de quienes somos. Cada memoria es una huella indeleble, una capa que se va sumando al paso del tiempo, una marca que no desaparece con el paso de los años. Al recordar, uno no solo revive lo acontecido, sino que, de alguna manera, se recrea. En la memoria, se encuentra un lugar de reflexión, de análisis de lo vivido, y por eso es tan crucial. Sin embargo, también puede ser un lugar de sufrimiento cuando los recuerdos no son placenteros. Aquellas experiencias que nos marcaron profundamente, que nos hicieron dudar de todo lo que habíamos creído, vuelven a aparecer, como fantasmas que nos acechan. Y, a veces, es en esos recuerdos más dolorosos donde encontramos la verdadera enseñanza de la vida, el aprendizaje que nos prepara para lo que está por venir. Es curioso cómo, con el paso del tiempo, uno tiende a ver el mundo de manera diferente. Las cosas que antes parecían inamovibles, que definían nuestra existencia, se disuelven en el aire como si fueran espejismos. El pasado, que parecía estar lleno de certezas y de verdades absolutas, se vuelve borroso, incierto. Uno se da cuenta de que lo que pensaba saber sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo en general, era solo una interpretación momentánea, una visión limitada. El paso del tiempo, en su sabiduría inquebrantable, revela la fugacidad de las certezas humanas y la importancia de la aceptación. Hoy, más que nunca, reconozco que nuestra capacidad para cambiar, para adaptarnos, es lo que nos permite seguir adelante. La memoria,
esa fiel compañera que todo lo recuerda, se convierte también en una aliada cuando aprendemos a dejar ir lo que ya no tiene sentido, cuando aprendemos a reescribir nuestra propia historia. Nos enfrentamos al reto de transformar los recuerdos dolorosos en lecciones, de convertir las pérdidas en sabiduría. No se trata de olvidar lo vivido, sino de comprender que lo que ocurrió ya no tiene poder sobre nosotros, que somos capaces de reinventarnos a cada paso. Al mirar atrás, veo los rostros de aquellos que ya no están, los momentos de juventud perdidos en la bruma del tiempo, las decisiones que tomé y las que dejé de tomar. Y mientras mi memoria revive estas imágenes, siento una profunda gratitud por todo lo vivido, incluso por aquellos momentos de sufrimiento que, en su momento, parecieron insoportables. Porque, al final, esos momentos me han enseñado lo que soy hoy. La vida, en su infinita generosidad, no se detiene ante nada, ni siquiera ante la muerte o el paso del tiempo. Nos da la oportunidad de seguir viviendo, de seguir aprendiendo, de seguir amando. Y en este proceso, uno descubre que lo importante no es tanto lo que dejamos atrás, sino lo que somos capaces de aprender del camino recorrido. La memoria no solo preserva lo que hemos sido, sino que nos invita a transformarnos, a encontrar un nuevo sentido en lo que parecía perdido. En la quietud de la noche, cuando todo parece en silencio, nuestros recuerdos nos susurran al oído lo que somos capaces de hacer, lo que aún podemos lograr. La vida continúa, y con ella, la oportunidad de escribir nuevos capítulos. Es entonces cuando uno llega a la conclusión de que el tiempo, aunque a menudo nos parece un enemigo que nos arrebata lo que amamos, es también un maestro. Nos enseña que la verdadera belleza de la vida no reside en los momentos que alcanzamos, sino en la capacidad de encontrar significado en cada uno de ellos. Y es en esa aceptación, en ese abrazo al paso del tiempo, cuando descubrimos la verdadera paz interior. Así, al mirar hacia el futuro, ya no lo hago con temor, sino con esperanza. Porque sé que todo lo que he vivido, todo lo que he experimentado, ha contribuido a la persona que soy hoy, y eso es lo único que realmente importa. La memoria, con su peso y su luz, nos guía en el camino, pero no nos define. Somos más que nuestros recuerdos, más que nuestra historia. Somos el presente que elegimos vivir, y, en ese presente, encontramos siempre la posibilidad de reinventarnos. Al final, el sentido de todo lo vivido no se encuentra en lo que quedó atrás, sino en lo que elegimos hacer con lo que aprendemos. Y en ese proceso de aprendizaje, encontramos nuestra verdadera libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este capítulo, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros para seguir disfrutando de más historias, reflexiones y aprendizajes. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo este contenido.